A ver, hemos estado, en la última clase hemos visto los métodos de división, hemos visto el método de Cornell, como un caso particular, el método de Ruffini. Vamos a continuar con este tema de división algebraica. Vamos a ver toda una clase para ver solamente ese teorema, o esa propiedad, se conoce más así como el teorema del resto. A ver, este, este teorema nos sirve obviamente para encontrar el resto, pues, ¿no? Ya lo vamos a enunciar ya de manera directa. Queremos hacer cualquier división y el método de Ruffini o el método de Horner este, son los métodos de repente más conocidos, pero a veces se puede dificultar utilizar o va a ser bastante laborioso utilizar el método de alguno de los dos métodos, ¿no? Por ejemplo, acá en esta división nos dice divide este polinomio que es de grado 20 entre este lineal. Si quisiéramos utilizar Ruffini para hacer la división, se puede sí, ¿no? Pero vamos a demorar más, porque primero habría que completar con ceros y luego hacer el algoritmo de Ruffini. Hay otra forma, como solamente queremos saber el resto, no nos interesa el cociente, solamente nos interesa el resto residuo, entonces podemos seguir estos pasos. Para encontrar solamente el de resto, bueno, el de arriba es el dividendo, este de abajo es el divisor. No, la regla te dice, o el teorema de resto te enuncia lo siguiente. El divisor igual a 0. Igualar el divisor a 0. Despejar convenientemente, bueno, en este caso, despejamos x. Y eso reemplazarlo arriba en el dividendo. Con este despeje que hemos hecho, tratar de reducir todo lo que se pueda el dividendo. Lo vamos a reemplazar en el dividendo. Reemplazamos. Dividendo es x a la 20, bueno, menos 2 por x a la 19, más 3, x menos 1. Entonces reemplazamos ahí. En vez de x2, 2 a la 20, menos 2 por 2 a la 19, más 3 por 2, menos 1. Fíjate que acá no es necesario desarrollar o saber cuánto vale 2 a la 20, porque acá se van a simplificar, pues, ¿no? Porque todo esto es 2 a la 20, con el signo menos. Con este 2 a la 20 acá se van a cancelar. Te queda 3 por 2, 6, menos 1, 5. Esta potencia con este menos 2 se cancelan, te queda 3 por 2, 6, menos 1, 5. Y lo que sale al final, eso viene a ser el resto. Bien, que sale al final, lo que ya no se puede reducir, viene a ser el resto. Por lo tanto, al hacer la división de ese polinomio de grado 20 entre ese lineal, el resto sale 5. El resto sale 5. Ahora, otro ejemplito de repente más abstracto es el siguiente, ¿no? Tengo un polinomio dividendo, en este caso no sé qué forma tiene el polinomio P, y lo queremos dividir entre este divisor lineal. Entonces también podemos aplicar el método o el teorema del resto, ¿no? Podemos igualar el divisor a 0, despejamos, equivale 2, y esto lo reemplazamos en el dividendo. En vez de x2, nos va a quedar P evaluado en 2. Eso vendría a ser el resto. Si queremos el resto de hacer esta división, es P evaluado en 2. Otro. Tenemos un polinomio P dividido sobre x más 3. Queremos encontrar el resto, a pesar que no conocemos el dividendo, es un polinomio cualquiera, es un polinomio P.
el teorema de resto, bueno, igualamos a 0 el divisor, despejamos, a x es igual a menos 3, solo reemplazamos arriba. P evaluado en menos 3 es igual al resto de hacer la división. Por lo tanto, el resto de hacer esta división lo vamos a encontrar como P evaluado en menos 3. Mira, eso vendría a ser el resto. Tenemos un ejemplito. Ojo, este teorema de resto se generaliza, no necesariamente el divisor tiene que ser lineal, puede ser de cualquier grado, en verdad, ¿no? La forma como vamos a encontrar el resto siempre es la misma. Divisor a 0, vamos a despejar convenientemente y luego reducir todo lo que se pueda en el dividendo. Con este divisor a 0, vamos a reducir el dividendo, todo lo que se pueda. Cuando ya no se puede reducir más el dividendo, eso que queda al final viene a ser el resto. A ver, veamos ese ejemplito. Te dice, A y A menos B, sabiendo que el residuo de la división de este polinomio de grado 20 entre este de grado 5 es 5x más 12. Nos dices, al hacer esta división, te va a salir un resto te sale un resto que es un polinomio lineal 5x más 12. Con este tipo de problemas también podemos utilizar el teorema del resto, ¿no? Siguiendo los mismos pasos. Lo primero que hacemos es igualar el divisor a 0. Este divisor, que es x a la 5 menos 1, lo igualamos a 0. Despejamos convenientemente. Este menos pasa al otro lado. Y lo dejamos así. Despejar convenientemente, en este caso, es despejar la potencia. Dejarlo como potencia, perdón. Lo dejamos así. No despejamos el exponente. No podemos hacer esto. Este 5 pasa como la raíz quinta de 1, entonces equivale a 1. Y lo reemplazo arriba, no. No se despeja el exponente. Se deja expresado como potencia. Entonces, el divisor a 0 despejamos convenientemente. Y eso lo vamos a reemplazar arriba en el dividendo para reducir todo lo que se puede el dividendo. Lo vamos a reemplazar ahí. Ahora, habría que darle forma, pues, ¿no? Habría que darle forma a esos elementos, ¿no? Por ejemplo, x a la 20 lo podemos expresar como x a la 5 elevado a la 4. El x a la 16 como x a la 4 elevado a la 4. El x a la 6 como x a la 4 por x a la 2, pues. O sea, todo lo podemos expresar en función de x a la 4. Que es 4, perdón. X a la 4 elevado a la 5, ¿no? Entonces podemos darle forma a ese dividendo para luego reemplazar la potencia x a la 5 igual a 1. Le vamos dando forma, luego vamos a reemplazar su equivalente. El x a la 5 vale 1. De manera que reemplazando acá, quedaría 1 a la 4 es 1. A por 1, A pues. 1 a la 3 es 1. Por B, B. Por este x, bx. 1 por x por menos 2, menos 2x. Acá sale A, por acá B. Sale menos 2x más 7. Esto que ya no se puede reducir más, viene a ser el resto. Solamente le voy a dar forma, lo voy a agrupar acá. Bx menos 2x, factorizas x, te queda b menos 2. Y voy a agrupar el a con el 7. 2x más a más 7. Esto vendría a ser el resto. Es un resto lineal. Pero como ya de datos nos dan que el resto tiene la forma de 5x más 12, son iguales o son idénticos, equivale a decir. Por lo tanto, podemos comparar. Este b menos 2 debe ser 5 y este a más 7
debe ser igual a 12. Y de ahí sacas el valor de B y el valor de A, pues, ¿no? B menos 2 vale 5, ya B vale 7. A más 7 vale 12, o sea, A vale 5. B menos 2, acá 5, acá 12. Y de ahí obtenemos que B vale 7 y por acá A vale 5. Y con eso ya podemos dar la respuesta, pues, ¿no? Ahí te piden cuánto vale A menos B. A menos B. A vale 7 menos B que vale 5. A vale 5, perdón, menos B que vale 7. 5 menos 7 menos 2. Menos 2. Nota ese detalle que el teorema del resto te funciona en verdad para encontrar el resto de cualquier división, pues, ¿no? Siguiendo los mismos pasos. Igualamos a 0 y reemplazamos eso en el dividendo para reducir todo lo que se pueda. Ahora, por acá, tenga en cuenta una propiedad más, una propiedad adicional, que el resto siempre es menor que el divisor. Lo mismo que se cumple con los naturales, ¿no? Al hacer la división, el resto siempre resulta ser menor que el divisor. Lo mismo pasa acá, pero en este caso, al decir menor, el resto, hablamos de los grados. El grado del resto, o sea, el exponente del resto, siempre debe ser menor que el exponente del divisor. Acá nos sale al final el resto de grado 1 y el divisor es de grado 5, está bien, pues. El resto siempre debe resultar menor que el divisor. A ver. Y vemos algo de, bueno, hemos visto ahí el teorema de resto en su forma sencilla, esta es su forma general del teorema de resto. Y vemos algo de divisibilidad. Cuando se dice que un polinomio es divisible por otro. Cuando se puede dividir, pues. O cuando la división es exacta, ¿no? Tienes una división y es exacta, significa que el polinomio es divisible por ese otro. Y si un polinomio es divisible o no tiene resto, podemos expresar como una multiplicación. P es divisible por el polinomio D, o sea, la división es exacta, ¿no? La división es exacta, no hay resto. Entonces, toda la división es igual a un polinomio Q. D pasa a multiplicar y te quedaría así. O si quieres lo puedes ver también utilizando el teorema fundamental, ¿no? Dividiendo divisor cociente más un resto. Pero como la división es exacta, el resto es cero. Es un polinomio idénticamente nulo. Por lo que eh, quedaría así. Entonces ya de manera directa, cuando nos hablen de que un polinomio es divisible por otro, entonces el polinomio lo podemos expresar como una multiplicación de dos polinomios, ¿no? Como cuando en aritmética te dice un número es divisible por 4. Eso equivale a decir que n tiene la forma de 4 por un k, pues. 4 multiplicado por otro número más. Algo similar pasa acá. Y decimos que p es divisible por x más 2, es divisible por x más 2, entonces p lo podemos expresar como x más 2 multiplicado por q. P divisible por x más 2, entonces quiere decir que p se puede expresar como x más 2 multiplicado por otro polinomio. Decimos m es divisible por x al cuadrado más x más 1, que es divisible por este polinomio, entonces este polinomio m se puede expresar como la multiplicación de x al cuadrado más x más 1 por otro polinomio. Puede ser polinomio q o podemos llamarle polinomio n. Esto te dice la divisibilidad. Si es divisible, entonces lo puedes expresar ya de manera directa, como una multiplicación de dos polinomios.
divisible por x al cuadrado más x más 1. Entonces, m lo podemos expresar como la multiplicación de dos polinomios. La que vamos a ver acá es la siguiente. Tenemos un polinomio f que es divisible separadamente por factores lineales, polinomios lineales, entonces el polinomio es divisible por el producto. Y tenemos un polinomio p es divisible por x más 2. Y luego también p es divisible por x más 5. Separadamente, p se puede dividir exactamente por x más 2 y también se puede dividir exactamente por x más 5. Es un polinomio divisible por x más 2 y por x más 5. Entonces, la probabilidad dice, el polinomio p también es divisible por el producto. O sea, p, acá no, lo voy a poner. Entonces, la probabilidad dice que p de x es divisible por el producto. Es divisible por x más 2 por x más 5. Y si es divisible por el producto, entonces el polinomio p lo podemos expresar como esta multiplicación, que es x más 2 por x más 5, multiplicado por algo más, siempre por un polinomio. Y con eso, bueno, tenemos la ventaja de que de esta manera ya conocemos prácticamente qué forma tiene p. X más 2 por x más 5 por un polinomio cualquiera. Y no pasaría acá, ¿no? Si decimos que m es divisible por x menos 1 y x más 3, entonces m es divisible por el producto. M es divisible por la multiplicación por el producto de x menos 1 por x más 3. Y si un polinomio es divisible por el producto, entonces ese polinomio m lo podemos expresar como una multiplicación de x menos 1, x más 3 por algo más. Y eso nos da la ventaja de que más o menos esto, ya tenemos la forma del polinomio m, ¿no? Un polinomio ya está formado por los factores x menos 1, x más 3 y un polinomio más. A ver, ya está. Entonces, vemos la teoría, ¿ya? Bueno, la teoría de la práctica, perdón. Vamos a resolver unos problemitas, unos 4 problemas, y ahí hacemos un paréntesis para que puedas resolver tu examen, ¿ya? No, a ver. Veamos en la práctica. Bueno, en la práctica es utilizar el teorema de resto, ¿no? Como son problemas de antes hay que plantearlas correctamente, ¿no? A ver, empecemos con ese problema 1. Y te dice, a ver, en el cumpleaños de Sandra se reparte esta cantidad de golosinas entre esta cantidad de amigos que es x menos 3. Sobrando 8 golosinas, te dice. Hay el valor de n. Bueno, habría que hacer la división, bueno. Dividimos y el resto que nos salga debe ser igual a 8. Y de ahí sacamos el valor de n. A ver, entonces, hacer la división de ese polinomio que es 25 por x menos 1 a la 8 menos 8x más 1 a la 5 más 19 menos n. Entre, bueno, ese es el total de golosinas, es el número de golosinas. Entre lo de abajo, que es el número de amigos, ¿no? Y dice que al momento de hacer la división, o luego de hacer la división, debe salir un resto igual a 8. A ver, hagamos la división, pues obviamente por el teorema de resto, ¿no? Porque utilizar otro método sería demasiado complejo, demasiado laborioso. A ver, teorema de resto. ¿Qué te dice? El divisor a 0, ¿no? Este divisor, que es x menos 3, igual a 0, despejas convenientemente. En este caso conviene despejar x. X vale 3. Ya. Con este valor despejado lo vamos a reemplazar en el
dividendo, para reducir el dividendo. Eso es lo que queremos, reducir todo lo que se puede el dividendo. Reemplazando en el dividendo. En vez de x3, pues, ¿no? En vez de x3. 25, 2 por 3 menos 1 a la 8, menos 8 por 3 más 1, todo elevado a la 5, más 19 menos 6. A ver, por acá sale 3 por 2, 6. Menos 1, 5. 5 a la 8 va a salir por acá, ¿no? Por acá 8 por 3, 24, más 1, 25 sale. Elevado a la 5. Ese 25 lo podemos expresar como 5 a la 2, ¿no? Este 25 también como 5 a la 2. De tal manera que esto va a quedar 5 a la 8 más 2, 10, menos potencia de potencia, 5 por 2, 10. 5 a la 10 menos 5 a la 10 más 19 menos 0. Acá se van a cancelar, o sale 0. La potencia 0. Le va a quedar 19 menos n. Eso que queda al final viene a ser el resto. Esto viene a ser el resto. 19 menos n. Sale un número. Por dato del problema, eso debe ser 8, pues. Esto es dato del problema. Y de ahí sacas el valor de n, ¿no? Menos pasa allá. 19 menos 8, 11. Que deberían el valor de n y ya. N vale 11. Y ya está, ¿no? Mira, sale la B. De acá todos los problemas que vamos a resolver son de este tipo. ¿Ya? Vamos a plantearlo correctamente, hacer la división. Como solamente nos piden el resto, utilizamos el teorema de resto, encontramos el resto y ya podemos dar la respuesta, ¿no? Lo que nos pide. Ya está, muy bien a todos los que participan siempre. A ver, veamos con el problemita 2. Le dice, ¿cuál es el número que se le debe restar al siguiente polinomio? Ese polinomio de grado 5, este polinomio P. Le tenemos que restar un numerito, ¿para qué? Para que sea divisible por x menos 2. Divisible significa que la división sea exacta. T como respuesta la suma de cifras de dicho número. Se entiende que si hacemos la división ahí, es inexacta, nos sale un resto, residuo. Entonces queremos saber cuánto le tenemos que restar al dividendo para que al momento de hacer la división el resto salga a cero. Aquí vale decir que sea divisible. Simplemente encontramos el resto, pues, ¿no? Entonces tienes un numerito, divides entre 7. Al momento de hacer la división me va a dejar un resto. ¿Cuánto le tengo que restar a 25 para que no me deje el resto? Le tengo que restar justamente el resto, pues, ¿no? ¿Cuánto? A 3. 21. ¿Cuánto queda? 4. Para que no quede resto, al 25 réstale 4, pues. Te queda 21. Y al momento de hacer la división, ahora sí te va a quedar una división exacta. Es la misma idea. ¿Cómo sé qué valor le tengo que restar para que me quede la división exacta? El resto. Entonces, calculemos el resto de esta división, de este polinomio P, entre este divisor que es x menos 2. Solamente queremos saber cuánto es el resto, teorema del resto, ¿no? Ojo que puedes aplicar en este caso Ruffini, sí, sí también, porque es de grado 5, no es muy alto. O de manera directa, teorema de resto, pues, ¿no? El divisor a 0, despeja convenientemente, x vale 2. Eso lo vamos a reemplazar arriba en el dividendo. Reemplazando en el dividendo, en vez de x lo vamos a llamar 2 ahora. 2 por 2 a la 5 menos 2 por 3. Siempre cuando reemplaza trata de utilizar los signos de agrupación para que no te confundan, ¿no? Paréntesis 2 a la 5 en vez de x, paréntesis 2 a la 3 menos 2 por x que vale paréntesis 2 a la 2 más 1.
Bueno, habría que operar eso y ya tenemos el resto, ¿no? Acá sale 2 a la 6, que es 64. Esto es 2 a la 6, que es 64. Acá menos 8, menos 2 y 2, 4, 8 también, más 1. Y operas ahí, pues. 4, menos 8 más 1, ¿cuánto? Menos 16, 1 menos 15, 64 menos 15, 39. Esto que queda al final viene a ser el resto porque ya no se puede reducir más, pues. Ya no hay nada más que reducir. Lo que queda al final es el resto. Entonces, para que la división sea exacta, hay que restarle al dividendo 49. De como respuesta la suma de cifras de dicho número, te dicen, ¿no? Entonces, esto es lo que le debemos restar. Le debemos restar al dividendo para que la división sea exacta. Entonces, vamos a tener que la división será exacta. Ya está, entonces nos pregunta la suma de cifras, 4 más 9, 13. Por lo tanto, la respuesta ahí es 13. Y ya tenemos la respuesta, ¿no? Muy bien, sale de casita, muy bien. Entonces, teorema de resto. Teorema de resto es más rápido, ¿no? Y lo puedes comprobar. Y por ahí dice, ¿y por qué no hace Ruffini también? Puedes utilizar Ruffini. Y el grado es 5, no hay problema. A ver, sigamos. El problemita 3. A ver, te dice, Daniel ganó un premio de esta cantidad de soles. Piensa quedarse con esta cantidad de soles, o sea, de todo el premio, separa una parte para él, ¿no? Y lo que queda, el resto, lo va a repartir entre esta cantidad de hijos que tiene. Lo va a repartir en partes iguales. ¿Cuánto dinero sobrará luego de la repartición a los hijos? Llega a ser la división, pues, ¿no? Ese es el dinero total. Ese es el total que tiene. Total de soles. Separa una parte, esto es lo que separa. La cantidad de soles que separa. Y esto lo que le queda, ¿no? Ese es el total de soles que queda. Ese total de soles que queda lo va a tener que repartir en partes iguales. O sea, hay que hacer la división, pues, ¿no? Lo va a repartir en partes iguales, lo va a dividir entre esta cantidad de hijos que es x a la 4 más 1. Esa es la cantidad de hijos. X a la 4 más 1. Entonces nos pide a la división y ver cuánto sale el resto, ¿no? Analizar cuánto sale el resto y de acuerdo a eso marcar una de las alternativas, pues, ¿no? Y te dice no sobró nada, sobró 2 soles, sobró x menos 2 soles, faltó dinero. Bueno, hagamos la división. Teorema de resto también. Divisor a 0. X a la 4 más 1 a 0 y despejamos convenientemente. En este caso se deja la potencia, no se despeja el exponente. Solamente ese 1 pásalo al otro lado. Y lo dejamos ahí. Jamás despeje el exponente. Por ejemplo acá, si quiero despejar, te sale la raíz cuarta de menos 1. ¿Y eso cuánto es? Eso ni siquiera existe en los reales. Es un número imaginario eso. Te vas a complicar más. No lo despejes, déjalo así. Esto reemplázalo arriba en el dividendo. Hay que darle forma. Por ejemplo, x a la 21 lo podemos escribir como x a la 4 elevado a la 5, 20 por x a la 1. 20 más 1, 21. El x a la 8, bueno, con eso no hay problema, ¿no? Porque este es sencillo, x a la 4 elevado a la 2. Le damos forma para poder reemplazar donde veamos el x a la 4 por menos 1. El x a la 4 por menos 1.
Lo reemplazo. Entre paréntesis siempre, menos 1 a la 5 por x más x. Menos 1 a la 2 más 1. No te olvides que tiene la base negativa. Si el exponente es par, sale positivo siempre, pues, ¿no? Si el exponente es impar, sale negativo siempre. Cuidado con esos pequeños detalles, ¿no? Acá el exponente es impar, sale menos. Con este x menos x. Por acá, como el exponente es par, sale positivo. Sale menos x más x. Por acá sale 1 positivo. Con este 1, 2. Está de frente. Acá sale 1. Con este 1 más 1, 2. Con el signo menos. La pueden cancelar. Te va a quedar menos 2. Eso viene a ser el resto. El resto de hacer la división es menos 2. Entonces, si hubiera salido positivo, bueno, acá, ¿no? Podemos decir. Si el resto hubiera salido 0, claro, sería la alternativa A, no sobró nada. Si el resto hubiera salido positivo 2 más 2, sobró 2 soles. Sobró x menos 2 soles, bueno. Y si el resto sale menos 2, es porque faltó, pues. Faltó 2 soles. Faltaron 2 soles. Por lo tanto, lo correcto es la alternativa D. ¿Cuánto dinero sobrará luego de la repartición? Bueno, en verdad no sobró, ¿no? Faltó, mejor dicho. Faltaron 2 soles. Ya está muy bien. Es la D, ¿ya? La alternativa D. Ya está, a ver. Y veamos un problemita más. A ver, vamos ese problemita 4. Este tiene bastante texto, ¿no? A ver, te dice, un partido político tiene esta cantidad de decenas, bueno, está en decenas, ¿no? Esta cantidad P es un polinomio, decena de polos. Esta cantidad de polos. Incluso dice x es mayor que 5, ¿no? Bueno, más que un dato, es un dato de redundante, ¿no? Ni siquiera lo vamos a utilizar ahí. Y al repartirlos entre sus supuestos votantes en su local partidario le quedó A más 12 decena de polos. Pero, caso supuesto, pero si la misma cantidad de polos P en decenas, te voy a reafirmar, la cantidad P está en decenas, los hubiera repartido equitativamente a un grupo de X menos 5 decenas de miembros de su partido, no le habría quedado polo alguno. Hay el número de polos que le sobró al partido político en su local partidario. Esto de acá nos están pidiendo, ¿no? El caso real. Esta es la cantidad de polos que sobra en decenas. Eso queremos saber. Bueno, si queremos saber eso, basta encontrar cuánto vale A. Entonces podemos empezar por el caso supuesto, ¿no? Si repartimos, dividimos P entre X menos 5, debe salir un resto 0. Si repartimos P, la cantidad de polos P que estén en decenas, entre X menos 5, este es el número de polos. Como todo está en decenas, no hay problema. Podemos hacer, ¿no? Como cuando todo está en metros, operamos nada más y ni siquiera nos olvidamos de las unidades, ¿no? Todo está en kilómetros, operamos y ya después le ponemos las unidades. Lo mismo pasa acá. Todo está en decenas, todo está en decenas, así que no hay ningún problema. Operamos nada más y ya después le colocamos la unidad decenas. Entonces, número de polos, este polinomio. Lo vamos a dividir entre este grupo de miembros que también está en decenas. Así que no hay problema. Número de personas. Número de personas. Y dice que nos va a quedar, no sobra polos, pues, ¿no? El resto 0 debe salir. No queda polo alguno. El resto 0. Teorema de resto. El divisor a 0. X menos 5 igual a 0. Despejamos convenientemente. Conviene despejar el valor de X, que es 5. Y eso lo vamos a reemplazar arriba. Reemplazar. En este
dividendo, ¿no? El polinomio dividendo o el polinomio P, si gusta. Reemplacemos. En vez de X, colócale 5. 5 a la 40 por 625. Ya lo estoy expresando como 5 a la 4 por 5 a la 36 más 3 por A por 5 a la 2 menos 5 por A por 5. Donde veamos X lo estamos reemplazando por 5. Y habría que parar. Acá se van a cancelar, pues, ¿no? Porque bases iguales, suma los exponentes, te queda 5 a la 40 con el signo menos adelante, menos 5 a la 40. Con este 5 a la 40 se cancela. Ya te queda 5 y 5, 25. 5 a la 2, 25. Por 3, 75. Menos 25A, menos 200. Quedaría así. 75A menos 25A menos 200. Puedes seguir operando, ¿no? 75 menos 25 es igual a 50. O ya de una vez, como esto que sale viene a ser el resto, y por dato, el resto vale 0, pues, ¿no? Este es el dato del problema. Todo eso debe ser 0. Y de ahí sacas el valor de A, pues. Por acá tiene 50A, menos pasa como más, puede cancelar 0 con 0, 5 pasa a dividir, 20 entre 5, 4. Obtenemos el valor de A, que es 4. Y con eso ya tenemos la respuesta, porque nos piden el número de polos que sobró al partido, que es A más 12 decenas, ¿no? A ver. ¿Qué quedó? Recuerda que la cantidad o las unidades estén en decenas. A más 12. Pero A vale 4, pues. 16. O sea que sobraron 16 polos. No, recuerda que las unidades estén en decenas. 16 decenas. Esta es la cantidad de polos que sobró. Que equivale a decir 160 unidades, ¿no? 160 polos. Y con eso ya tenemos la respuesta. Este tipo de problemas, eso de colocarle unidades, que en álgebra le colocan a veces, está en miles de soles, está en decenas de soles, está en cientos de soles. Y generalmente uno revisa y como todos están en las mismas unidades, todo está en decenas, la cantidad de polos en decenas, la cantidad de personas en decenas, entonces eso ya lo colocamos al final, pues, ¿no? Lo mismo cuando en otro curso tú ves metros o todo está en kilómetros, no le vamos colocando kilómetros, sino operamos ya de frente. Solamente al final ya le colocamos que la cantidad que sale está en las mismas unidades, que en este caso decenas. 160 unidades. Ya, muy bien. Vamos a hacer un paréntesis para que puedas resolver tu examen de 3 preguntitas. Ya debería estar habilitado. A ver. Ujú, sí, ya está habilitado. Ya puedes comenzar a dar tu examen. Si alguien pudiera compartir el enlace del examen. A ver. Ya está muy bien, Leonardo. Ahí está el enlace, ¿ya? A ver. Listo, chicos. A ver, comiencen con su examen. Tienen aproximadamente unos 13 minutos, ¿ya? 13, 14 minutos. Ya está, ok. Comiencen.
A ver, veamos cómo va el promedio. ¿Ya tienes tiempo todavía? Te quedan como 5 minutos más todavía. A ver, vamos viendo el promedio. El promedio hasta el momento es de 14,8, ¿ya? Bien. El promedio hasta el momento es de 14,8. A ver, continúen ya. Si no has dado, todavía tienes tiempo. Todavía te quedan 5 minutos más. Ya, a ver, continúen. Ya está. A ver, veamos el promedio. El promedio es de 13,6, ¿sí? Tienen un promedio de 13,6. Ya está, muy bien. Ahora sí. A ver, vamos a continuar. A ver, nos habíamos quedado en ese problemita 4. A ver, veamos ese problema 5.
A ver, veamos. Ahí te dice, Carelis compra libros con esta cantidad de soles. Al precio de esta cantidad de soles cada libro, ¿no? El precio de cada libro acá está X más 3 soles. Ella tiene un total de este polinomio, ¿no? X sale n menos 4nx más 5. Total de soles. Sobrándole 14 soles, dice. Ya no dicen, ¿no? Indirectamente. Si divides esta cantidad de soles entre el precio de cada libro, vas a encontrar que cuántos libros vas a comprar, sí, y te va a quedar un resto de 14 soles. Pero si comprara, este es el caso supuesto, ¿no? Pero si comprara libros con esta cantidad de soles al precio, cada libro con este precio de soles, donde n es un natural mayor que 1, ¿cuánto dinero le sobraría ahora? A ver, empecemos con el caso real. Esta división, ¿no? Este es el caso real. Esta cantidad de libros, perdón, esta cantidad de soles entre lo que el precio de un libro. Vamos a encontrar la cantidad de libros que puede comprar y la cantidad de soles que le va a sobrar. El resto te dice que es 14 soles, ¿no? Debe salir un resto de 14 soles. A ver, teorema de resto para encontrar el resto. X más 3 vale 0. El divisor a 0, ¿no? Eso es lo que te dice el teorema de resto. Despejamos el valor de x vale menos 3, y eso lo vamos a reemplazar en el dividendo. Lo vamos a reemplazar arriba. Estoy reemplazando en este dividendo, en vez de x por menos 3, ¿no? Nos va a quedar menos 3 a la n, menos 4 por n por menos 3 más 5. Todo esto debe ser igual a 14, ¿no? Porque esto que sale ya viene a ser el resto, pues. A ver, podemos operar un poquito más ahí, ¿no? Este resto es igual a 14. Acá podemos operar menos y menos más, 3 por 4, 12n, ¿no? Quedaría, ojo, acá no se puede todavía, ¿no? De menos 3 al n no se puede. Depende del valor de n. Si n es par sale positivo. Si n es impar va a salir un valor negativo. Bueno, lo dejamos ahí. Así podemos operar menos y menos más, 3 por 4, 12n. Este es 5 para el otro lado, 14 menos 5, 9. Eso estaría quedando así. Ya no se puede hacer nada más. Pero acá viene el detalle, pues. En álgebra, cuando te diga que un número es natural, porque acá te dice n es un natural. N es un natural, incluso mayor que 1, ¿no? Es un natural mayor que 1. Entonces, haces el tanteo, lo que haces en aritmética. ¿Puedo hacer el tanteo? Sí. Con 2. Si acá fuera 2, acá sale 9, acá sale 24, ya volo. No sale. Con 3. Si n vale 3, acá sale menos 27. Acá sale 36. Y 36 menos 27, 9, pues. Sí cumple. Entonces, basta con eso, ¿no? Basta que encontremos el valor de n y ya está. Con 4 no cumple, con 5 habría que revisar, pero ya para qué si ya tenemos el valor de n. N vale 3. N vale 3. Va a quedar menos 27 más 36 y sí, pues te va a quedar 9. Entonces, sí. N vale 3. Ya tenemos el valor de n. Entonces vamos con el caso supuesto. Es el caso supuesto. Para el caso supuesto. Este ya lo estoy reemplazando ahí directamente, ¿no? A ver, para el caso supuesto, porque tenemos, si hacemos esta división de x a la 3 menos n más 1 por x más 3n menos 6, hacemos esta división, este total de soles, entre lo que vale un libro, que es x a la 2 menos 3n más 5. Este es el caso supuesto. Pero como ya conocemos el valor de n, entonces lo vamos reemplazando ahí, pues, ¿no? X al cubo menos n vale 3 más 1, 4. Con el menos 4x. N vale 3 por 3, 9 menos 6, 3. Acá abajo n vale 3 menos 9 más 5 menos 4.
Y nos piden cuánto dinero le sobraría, ¿no? Nos están pidiendo el resto. ¿Cuál es el resto de hacer esa división? Puedes utilizar Horner si gustas, pero depende más rápido con el teorema del resto, ¿no? Igual, teorema de resto, el divisor a cero. El divisor a cero, x al cuadrado menos 4 igual a 0, despeja. Y lo dejamos así, siempre en potencia, no despejamos el exponente. Y eso lo vamos a reemplazar arriba en el dividendo, ¿no? Ahí. Podríamos darle forma, x al cubo como x al cuadrado por 2. Y ahí reemplazamos. ¿Cuánto vale? 4. Queda 4x con menos 4, x 0, pues, ¿no? 4x con menos 4, 0. Solamente queda 3. Eso que sale al final viene a ser el resto. Por lo tanto, ¿cuánto dinero sobraría ahora? Te dice 3 soles, pues. Resto 3, 3 soles. En el caso supuesto, sobrarían 3 soles. Ya. A ver, ¿y qué hemos aplicado ahí? Teorema de resto, ¿no? Para el caso real, teorema de resto, encontramos el valor de n, reemplazamos el valor de n y hacemos el caso supuesto, encontramos el resto de esa división supuesta. Ya está, muy bien. A ver, continuemos. A ver, para el problemita 6. A ver, ahí te dice, Carlos tiene P de X, es un polinomio, esa cantidad de dólares, ¿no? Tiene P dólares para la compra de un terreno. Si Carlos compra el terreno A, esta cantidad de dólares, el metro cuadrado, le sobra de dinero esta otra cantidad de dólares. ¿Cuánto dinero le hubiese sobrado a Carlos? Otra vez un caso supuesto, ¿no? ¿Cuánto dinero le hubiese sobrado a Carlos si el metro cuadrado de dicho terreno lo hubiera comprado a esta otra cantidad de dólares? Mm, a ver. Carlos tiene este total de dólares y piensa comprar un terreno. Este es el total de dólares, ¿no? Ya está. El terreno te dice que vale esta cantidad de dólares, pero es el metro cuadrado. El metro cuadrado vale esta cantidad de dólares. Y le va a sobrar cierta cantidad de dólares, ¿no? Un resto. Ujú. A ver, podemos hacer la división de frente, ¿no? O lo podemos expresar, podemos utilizar, si gusta, el teorema fundamental de la división. Este dividendo igual a este divisor por un cociente más un resto, donde el cociente es el número de metros cuadrados que va a comprar, pues, ¿no? Dividendo igual al divisor, o si quiere acá, este es el total de dólares, total de dinero que tiene, este es el precio que vale un solo metro cuadrado, y esto podemos llamar el número de metros cuadrados. Número de metros cuadrados que va a comprar. ¿Cuántos metros cuadrados va a comprar? M. Y luego de eso le sobra esta cantidad de dólares. Este es el resto que le va a sobrar. En otras palabras, al momento de hacer la división, si divides P entre x a la 4 menos x menos 78, te va a quedar de resto el x más 15. Pues. A ver, ¿qué más? Este es el caso real. Este viene a ser el caso real. Ahora te dice, ¿cuánto dinero le hubiese sobrado a Carlos si el metro cuadrado, metro cuadrado hubiera, de dicho terreno, hubiera valido x menos 3 soles?
Habría que hacer la división, pues como ya sabemos la forma de P, dividimos todo P por el teorema de resto, todo el polinomio P entre x menos 3. Y de ahí sacamos el resto. ¿Cuánto dinero hubiera quedado? Ahora, ¿por qué utilizamos eso, lo que vimos en la teoría? P de x entre x menos 3, el divisor a 0, x vale 3 y eso lo reemplazamos arriba. En vez de x3, te va a quedar P evaluado en 3 es igual al resto. Si quieres encontrar el resto de esta división, simplemente evalúa el polinomio en 3. P evaluado en 3 viene a ser el resto y eso es la respuesta, no eso es lo que queremos. Entonces basta evaluar cuánto vale P evaluado en 3. Como ya arriba tenemos el polinomio P, reemplacemos, evaluemos P en 3. Cuando x vale 3. P evaluado en 3, 3 a la 4, menos 3, menos 78, M evaluado en 3, más 3, más 15. De los problemas están elaborados para que pase esto. Pues mira, si operas acá, acá te va a salir 0. Para que se vaya M, porque no sabemos cuánto vale el M de 3, ¿no? Pero los problemas ya están elaborados para que siempre pase esto. Mira. ¿Cuánto es 3 a la 4? 81. Por acá, menos 81. Ya que ahí se hace 0. 0 por m a la 3, no importa cuánto valga m a la 3, como está multiplicado por 0, todo sale 0, pues todo se cancela. Lo que te va a quedar es, esto es 0, todo se hace 0. Te queda 15 más 3, 18. P evaluado en 3 es 18. Con eso ya tienes el resto. Al momento de hacer la división, en el caso supuesto, este es el caso supuesto, ¿no? Caso supuesto, al dividir el polinomio P entre x menos 3, deja un resto de $18. $18. Ya está. Por lo tanto, ya tenemos la respuesta, ¿no? La B. Sale la B, claro. Sale la B. Ya, mira. Sale la B. Mira este tipo de problemita. Podemos utilizar, fíjate que utilizar el teorema fundamental de la división. Lo vamos a ver siempre, ¿no? Sí. A ver. Sigamos. A ver, veamos el siguiente problemita. Bueno, nos faltan dos nada más. Este también tiene bastante texto, ¿no? A ver. Te dice, un empresario va a repartir las utilidades de su empresa que ascienden a esta cantidad de soles. Este es el dinero total, en otras palabras, que se va a repartir, ¿no? De la cantidad de soles que se va a repartir entre cuántos empleados. Y este es el número de empleados. Y aparte te dice, X representa el número de horas que elabora cada empleado por día, de tal manera que sobre 14 soles. Es redundante, ¿no? ¿O no? A ver, ¿qué es lo que nos pregunta? Porque hasta ahí entendemos que vamos a dividir este total de soles entre este número de empleados y va a dejar un resto de 14. Pero a ver, ¿qué nos preguntan? ¿Cuántas horas por día labora cada empleado? El número de horas, claro, ahí está, ¿no? Por eso nos decían esto. X representa el número de horas que labora cada empleado por día. ¿Cuántas horas por día labora cada empleado? O sea, nos piden el valor de X. Ya está. Entonces, eso lo podemos encontrar del resto. Vamos a hacer la división, nos va a quedar un resto. Ese resto lo vamos a igualar a 14 y de ahí vamos a obtener el valor de X. A ver, hagamos la división. Tenemos este total de soles entre el total de empleados. Ahora, para hacer la división, teorema de resto. Pero acá hay algo más, ¿no? Acá vamos a utilizar un artificio acá. Vamos a empezar así. Teorema de resto,
Divisor a 0. Divisores de grado 2, pero solamente con esto no vamos a poder reducir el dividendo, pues, porque el dividendo, ¿qué forma tiene? X a la 21 menos X a la 20 más 3, dice. No importa cómo despejemos, nos va a costar reducir, ¿no? Porque yo pues, puedo despejar el X al cuadrado como menos X más menos 1. Ya, podría ser. Pero ¿y eso cómo lo reemplazas acá? Le doy forma, sí, pero igual te va a costar, porque si le das esta forma, X a la 2 a la 10 por X a la 1, y al momento de reemplazar, va a ser bastante laborioso, ¿no? Porque te queda menos X menos 1 a la 10 multiplicado por X. ¿Y cuánto es menos 1 menos X menos 1 a la 10? No, se complica. No, no es tan fácil de reducir. Se va a complicar. Entonces, hacemos algo más. Esto se presta para hacer algo más. Y acá viene el artificio, pues, ¿no? Acá viene el artificio. Solamente con esto puedo despejar, lo puedo despejar así convenientemente, ¿sí? Y ya después vas a ver por qué lo despejo así. Pero no es suficiente. Necesitamos algo más, entonces acá viene el artificio. A esto, que es x al cuadrado más x más 1 igual a 0, lo voy a multiplicar por x menos 1. Claro, porque si te acuerdas de producto notable, sabemos que el x menos 1 multiplicado por el x al cuadrado más x más 1 es igual a una diferencia de cubos. Cuando tú veas por lo general este polinomio x a la 2 más x más 1, o el otro, también puede ser el otro, acá te lo escribo también, que es el x más 1 por el x al cuadrado más menos x más 1, también te sirve para hacer la suma de cubos. También sirve este polinomio de grado 2, ¿no? Entonces, cuando tú veas uno de esos dos polinomios, es que por ahí puedes utilizar este artificio. Entonces, no estamos alterando nada, mira, porque podemos multiplicar a ambos lados por x menos 1, por x menos 1, no pasa nada, pero al multiplicar acá sale la diferencia de cubos. Y por acá 0, pues, ¿no? Sigue siendo 0 ahí. La diferencia de cubos igual a 0, este menos 1 lo pasamos al otro lado y lo dejamos ahí siempre. Jamás se despeja el exponente, ojo, déjalo así. X al cubo vale 1. Entonces nos podemos ayudar de este artificio y también de este despeje. Vamos a utilizar esas dos igualdades para reducir el dividendo, todo lo que se pueda. A ver, entonces, reemplazando en el dividendo. Vamos a empezar, conviene empezar por x al cubo, pues, ¿no? Conviene empezar por esto. X cubo igual a 1. Le voy a dar forma, es x a la 21 como x a la 3 elevado a la 7. Este x a la 20 como x a la 3 elevado a la 6 por x a la 2. ¿O no? Sí. X a la 3 por 7, 21, ahí está, ¿sí? Este x a la 20 como x a la 3 elevado a la 6, 6 por 3, 18, multiplicado por x a la 2, 18 más 2, 20. Todo sumado más 3. Y ahí reemplazo. ¿Esto cuánto vale? 1. 1 a la 7 es 1, pues. 1 a la 6 es 1, multiplicado por x al cuadrado con este menos, estaría quedando así. 1 menos x a la 2 más 3. Sumas 3 más 1, 4. 4 menos x al cuadrado. Así estaría quedando. Pero no basta con eso, ojo. Todavía se puede reducir. ¿Y cómo te das cuenta que se puede reducir? Porque el resto siempre debe ser menor que... El resto debe ser menor que el divisor. Grado 2. El divisor es de grado 2. No, no puede ser eso. Recuerda que el grado o el exponente del resto siempre debe ser menor que el grado o el exponente del divisor. Entonces, si son iguales, no. Todavía se puede reducir, pues. Entonces, ya me ayudo ahora con la otra igualdad. Conviene despejar este x al cuadrado, mandarlo al otro lado para ver que menos x al cuadrado es x más 1. Entonces, menos x al cuadrado se puede reducir como x más 1. 4 más 1, 5 más x. O x más 5. Eso que sale al final viene a ser el resto. Pero por dato nos decían que el resto debe ser 14, pues, ¿no? De acá. Al hacer el resto debe resultarte 14, decía. Entonces ese resto debe ser igual a 14. Esto es por dato del problema, ojo. Y de ahí sacas el valor de x, que es lo que nos preguntan, ¿no? ¿Cuántas horas por día labora cada empleado?
Ustedes están preguntando por X. ¿Cuánto vale X? 5 pasa a restar 9, pues. El valor de X es 9. 9 horas. Cada empleado labora 9 horas. Ya. Y con eso tenemos la alternativa B. La alternativa B. ¿Sí? Ya. Bien. Muy bien. Entonces, ten en cuenta ese detalle. ¿Ya? A veces solamente con el divisor a cero no va a ser suficiente. No es suficiente. Entonces hay que aplicar algo más. Se utiliza el artificio. Generalmente este es el artificio que más se utiliza y es el más conocido, pues, ¿no? Y te das cuenta porque ya tiene la forma de grado 2, x a la 2 más x más 1, o es x a la 2 menos x más 1. Entonces, ya cuando tú veas ese divisor, entonces puedes ir pensando que se podría aplicar ese el artificio si haría falta, ¿no? Mira, en este caso sí, hace bastante falta y con estas dos podemos reducir el dividendo, porque eso es lo fundamental, o la idea fundamental del teorema de resto. Ayudado con el divisor, hay que reducir este dividendo de grado 21. Mira, lo hemos reducido de 21, lo hemos reducido a grado 2. Y con ayuda de esta otra igualdad del divisor a 0, lo hemos seguido reduciendo a grado 1. Y ahí queda, ya no se puede reducir más. Eso que sale al final viene a ser el resto. Ya está, muy bien. A ver, y pasemos a resolver el último problemita. A ver. Parece problema 8. A ver, ahí te dice la suma de coeficientes del cociente que se obtiene al dividir el polinomio P entre el polinomio D representa los días que trabajó Luis en un proyecto de construcción. Te está diciendo que el número de días que trabajó Luis es igual a la suma de coeficientes ¿de quién? Del cociente, suma de coeficientes de Q, del cociente, de hacer la división de P entre D. El cociente de dividir el polinomio P entre el polinomio D. ¿No? Y ya luego sigue la pregunta. Si Luis inició su trabajo el día jueves, ¿en qué día lo terminó? Si se sabe que si se sabe que trabajó los días domingos y feriados. Bueno, eso ya lo podemos responder si encontramos cuántos días trabajó, pues, ¿no? Es como encontramos la cantidad de días si encontramos la suma de coeficientes del cociente. Habría que encontrar el cociente de esa división. Ahora, acá viene el detalle, ¿no? Pero es de grado 15. Tendríamos que dividir este polinomio 3x a la 15 menos 5x a la 12 menos 4x a la 6 más x al cubo más 8, dividir todo ese polinomio que es de grado 15 entre este polinomio que es de grado 2 y encontrar el cociente. Mira, fíjate que no me están pidiendo el resto en este problema, pero obviamente vamos a utilizar el teorema de resto, ¿no? O el teorema fundamental de la división. Por ahí de repente el teorema de resto también. Esa es la idea. Dividir esto, tendríamos que hacer Horner, ¿no? Pero vamos a demorar más porque habría que completar con ceros, acá abajo también con ceros, y luego hacer el algoritmo de Horner, división, multiplicación, suma, resta, división, multiplicación, suma, resta. Podría hacerlo, sí, pero te vas a demorar más. Entonces, otra alternativa es el teorema fundamental de la división, pues, ¿no? El teorema fundamental de la división. ¿Qué te dice? Dividendo, ya tenemos el dividendo, el divisor también, multiplicado por un cociente más un resto. Vamos a utilizar mejor el teorema fundamental de la división. Ya tenemos el dividendo, ya nos dan el divisor, por un cociente más un resto. Y acá viene el detalle. Mira, si podemos encontrar este resto, el problema ya está prácticamente resuelto. Porque recuerda que por polinomio la suma de coeficientes, ¿cómo se obtiene? La suma de coeficientes equivale a evaluar el polinomio en cuánto.
en 0 o en 1. En 1, pues. En 1. Entonces, si queremos el número de días, basta encontrar cuánto vale Q en 1. ¿Y cómo encontramos Q en 1? Pues, cuando X vale 1. Si X vale 1, acá vamos a encontrar un numerito, acá también un número, Q de 1, y acá también, si podemos encontrar el resto, también vamos a encontrar el número. Vamos a despejar y vamos a poder encontrar cuánto vale Q de 1. Y si podemos encontrar cuánto vale Q de 1, el problema ya está resuelto, ¿no? Entonces, antes de evaluar X igual a 1, encontremos cuánto vale el resto. ¿Cuánto vale el resto de hacer esta división? Y eso sí lo podemos utilizar el teorema del resto. Entonces, encontramos el resto primero y ya después evaluamos para X igual a 1. A ver, ¿cómo encontramos el resto? Teorema del resto, obviamente. Igualamos a 0 el divisor. Despejamos convenientemente, este menos pasa como más. Despejamos conveniente y eso lo debemos reemplazar arriba en el dividendo. Entonces, reemplazando en el dividendo, obviamente hay que darle forma todavía, ¿no? Porque así como está, no se puede reemplazar directamente. Entonces, le vamos a dar forma. X a la 15 como X a la 3 elevado a la 5. X a la 12 como X a la 3 elevado a la 4. X a la 6 como X a la 3 elevado a la 2. Y X a la 3 queda como está. Entonces, mira, le vamos dando forma para poder reemplazar. Y acá vamos reemplazando. El X al cubo vale 2, el X al cubo vale 2, vale 2 y vale 2. ¿Cómo quedaría? 3 por 2 a la 5, menos 5 por 2 a la 4, menos 4 por 2 a la 2, más 2 más 8. Y bueno, habría que operar eso, ¿no? Para saber cuánto vale el resto. A ver, podemos operar. 2 a la 5 es 32. Acá sale 96, ¿no? 2 a la 4 es 16. Por 5 menos 80. 4 menos 16 y bueno, acá sale 10. A ver, opera. Y acá falta, perdón, falta multiplicar todavía, ¿no? Quedaría así. 32 por 3, 96, menos 80, menos 16, todo esto 10. Ya está. Y bueno, habría que operar eso y eso que sale viene a ser el resto de hacer la división. A ver, opera, ¿cuánto sale ahí? 96 menos 16 sale 80, pues, ¿no? Si quieres acá. Este sale menos 96. Con este 96, 0, pues. Ya solamente te va a quedar 10, ¿no? Todo esto se cancela. Sale 10. Eso que sale al final viene a ser el resto. Bien. Entonces ya tenemos el resto. Por el teorema fundamental, entonces nos quedaría así. Todo esto que es el dividendo, el divisor por un cociente, que generalmente nunca nos interesa el cociente, ¿no? Y el resto que lo acabamos de hallar que vale 10. Ahora sí, con eso ya podemos encontrar cuánto vale la suma de coeficientes. O sea, cuánto vale el Q evaluado en 1. A ver, evaluemos ahora. Ya tenemos completo el dividendo, el divisor, el resto, el cociente. Generalmente no nos va a interesar el cociente. Evaluamos en 1, porque eso es lo que queremos saber. ¿Cuánto vale Q en 1? De acuerdo a eso podemos encontrar el número de 10. A ver. Para X igual a 1. Eso ya lo podemos evaluar directamente. Mira, eso ya lo podemos evaluar acá. Si X vale 1, bueno, como X vale 1, 1 a la 15 sale 1, pues. Como X vale 1, a la 12 sigue siendo 1. Si X vale 1, a la 6 sigue siendo 1. Si X vale 1, a la 3 sigue siendo 1, lo mismo acá. 1 a la 3 sigue siendo 1. Acá, Q de 1. Entonces acá te va a quedar 3 menos 5 menos 4, 1 más 8. Por acá 1 menos 2 por Q en 1 más 10. Ya, mira, estaría quedando así. Evaluado en 1. Y ya lo estamos operando acá directamente. Y lo estoy haciendo bastante directo. Y vale 1, acá te queda 3, ¿no? Menos 5, menos 4, más 1, más 8.
Y operando todo, a ver, acá sale menos 2, menos 6, menos 5, 8, 3. Sí, está bien. De todo esto, evaluando en unos, te sale 3. Por acá, 1 menos 2, te sale menos 1. Está bien. Evalué en 1 más 10. Ya está. Y bastaría despejar cuánto vale Q de 1, ¿no? 10 pasa a restar, te queda menos 7. Este menos 1 pasa a dividir, o ahí mismo cancelas. Q de 1 vale 7. Ya. El Q de 1 vale 7, o sea, los días que trabajó este señor Luis son 7 días. Ha trabajado 7 días y si por ahí ha habido días, domingos o feriados, también ha trabajado. Entonces, suma de coeficientes, Q de 1 equivale a los días que ha trabajado. 7 días. Entonces, por eso ya tenemos la respuesta, pues, ¿no? ¿Qué te piden acá? ¿En qué día lo terminó? Te dicen, ¿no? Si Luis inició su trabajo el día jueves, ¿en qué día lo terminó? Si se sabe que trabajó domingos y feriados. A ver. Cuenta, si trabajó el día jueves, 7 días, ¿qué día terminó el trabajo? A ver. Fíjate que eso último también, el que menos dice jueves, ¿no? Dice, bueno, jueves, más 7 días, jueves también, no, no es jueves, ¿ya? Es miércoles. Porque también se cuenta el jueves, pues si comenzó el jueves, o sea, el jueves trabajó o no. Trabajó el jueves, pues, ¿no? Inició su trabajo el día jueves. Y se sabe que trabajó los días domingos y feriados. ¿En qué día terminó? Si trabajó 7 días, cuenta jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles. Terminó el día miércoles. ¿En qué día lo terminó? Te dicen, ¿no? A ver. Miércoles es, ¿no? Juntando con el jueves y también el mismo miércoles. Ya, entonces sería la alternativa C. Ya está, muy bien. Terminamos con ese último problema, nos vamos a quedar ahí. Esos dos últimos problemas sí son de la presa San Marcos. Sí. Y se nota la transición, ¿no? Mezclan algo de álgebra y por ahí se mezclan algo con algo de aritmética o cualquier otro curso. Ya está, muy bien. Quedamos ahí, terminamos con ese problema y nos vemos acá hasta el viernes para la full práctica. Ok, quedamos así. Nos vemos chicos. Hasta el viernes. Cuídense. Chao.